días amigos de Gente TV, les saluda Sebastián Balki y en esta semana tenemos la entrevista de hoy. Hoy tenemos a un gran invitado como es el ingeniero Axel Bemer. Él es un especialista en agro y un posible próximo congresista. Buenos días, Axel. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y por esta entrevista. Ingeniero Axel, la revista Gente captó su participación en el reciente y exitoso Foro de Madrid en Lima. ¿Qué le pareció el evento? Es correcto. Recibimos la invitación y estamos muy agradecidos por ello, porque es un evento que en forma transversal atacó el tema de la unidad de las derechas, atacó el tema de defender la democracia y las libertades y nuestro sistema y nuestras creencias occidentales. Fue también muy importante escuchar y recibir palabras de elogio hacia el Perú en referencia a que somos el único país que viene combatiendo la nefasta y terrible política del socialismo siglo XXI, basado en mentiras, basado en empobrecer a la gente, basado en intentar instituir regímenes totalitarios en vez de respetar la participación ciudadana y las democracias. Ellos pretenden empobrecer a su gente y enriquecerse perpetuándose en el poder. Ya lo han logrado en Venezuela, trabajan desde Brasil en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla generando estrategias contra estos valores occidentales que tenemos y respetamos. Fue unánime la elección de Lima como sede por haber sido el país, la capital del país que venció el senderismo en los años 90 y destituyó por haber cometido un golpe de Estado al último presidente electo bajo reglas de democracia, el señor Pedro Castillo, que ingenuamente o aparentemente en forma ingenua dio un golpe de Estado y ahora sus defensores dicen que fue destituido. Parte de la estrategia que toca esclarecer y aclararle a todo el Perú y a toda nuestra gente que estos foros son buenos para decir la verdad, aclarar y no radicalizarlos y decir que son de extrema derecha. Simplemente defienden democracia, libertad y valores occidentales. Y para nosotros fue una oportunidad de compartir y escuchar a las principales dirigencias internacionales del mundo libre que están muy preocupados por la ola del nefasto comunismo que viene afectando la libertad y la democracia en nuestro país. ¿Crees que es el momento de que un partido de derecha en el Perú gane unas elecciones presidenciales? Creo que es el momento, ha llegado el momento de la razón a todo nivel social en el Perú. Ya basta de abusos y falsos discursos. Saldría del concepto derecha-izquierda y efectivamente considero que ha llegado el momento para nuestra nación para tomar conciencia de lo ocurrido durante los últimos 30 años. La ruta trazada por el desgobierno no tiene futuro. Empobrecimiento, desigualdad, odios y enfrentamientos es lo que venimos experimentando en las últimas semanas y meses. Todos los presidentes han terminado o terminarán encarcelados por actos de corrupción. Largo tema que no toca profundizar en esta entrevista. Las izquierdas han fracasado no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y han fracasado por su falso discurso. Necesitan empobrecer para gobernar. Por ello, pienso que un partido o frente de derecha debe tomar las riendas fortaleciendo la unión por objetivos más que por protagonismos personales. Un líder, un ministerio, no un pseudo líder, un partido político. Un equipo de líderes comprometidos con el desarrollo del país. Eso es lo que necesitamos. Los peruanos aman la democracia, pero sobre todo la libertad personal y económica. Nuestro himno
lo hice siempre, somos libres, seámoslo siempre. El Perú es un país netamente de libre mercado y donde abunda el empresariado o la mentalidad empresarial, que es la que se encuentra, por ejemplo, en el comercio informal o en el más humilde de los comerciantes que pone un paño de felpa en el suelo y empieza a vender sus productos. Toca gobernar para la siguiente etapa de todos con sentido común, garantizando que los sistemas y servicios funcionen, sin robar, pero con libertad subordinada. Esa señora, ese comerciante con felpa, también es un emprendimiento y por ello estoy seguro de, explicado este mensaje de esa manera, la gran ciudadanía peruana respaldará una propuesta como esta. Por ello, lo sintetizo en un colofón simple. A la derecha le toca ya. ¿Y por qué crees que antes no ha ganado un partido de derecha en el Perú? En general, me parece que no hemos escogido a los líderes de derecha por no involucrarnos ni ser parte del cambio que necesitamos hacer. Por ejemplo, no ir a las elecciones y no darle el voto a una propuesta seria y responsable. Tenemos que dejar nuestra zona de confort y actuar en la sociedad civil y no solo cuando hay una emergencia mostrar solidaridad. Lucho Bedoya, por ejemplo, era un abogado especialista en empresas, muy pegado a la defensa de lo tradicional, que quiso hacer de la gestión pública una gestión eficiente, empresarial, siendo las izquierdas quienes obstaculizaron su emprendimiento y que llegue más allá. Recordamos que nunca llegó a ser presidente. Lourdes Flores tuvo expresiones desacertadas profundizando las diferencias sociales que toda gestión pública debe de reducir y superar. A mi entender, no generó la empatía suficiente. Keiko Fujimori, cargando en sus 3 presentaciones con todo el anti hacia su padre, quien tuvo medidas acertadas durante su primer gobierno y fracasó después como proyecto país. En realidad fracasamos todos al ser indiferentes con lo que venía ocurriendo. Después vino el chorreo, que fue el chorero, y sucesivamente la historia no ha cambiado. Considero en estos 3 liderazgos que no se dio la transparencia suficiente como para englobar en su mensaje a un Perú entero, íntegro, y no solo a la parte de Perú que era afín a ellos. Me parece que en esa soberbia se ha encontrado el gran divorcio de la derecha peruana con el pueblo entero. Hay necesidad que el candidato encuentre alejado de estos condicionamientos y por el contrario tenga conciencia y reconocimiento en las grandes desigualdades que, si bien vienen desde el origen de la conquista, la República legitima. Es necesario, pues, ello, que el leitmotiv hoy del peruano es el peruano pobre, el consolidar profundamente la economía de mercado y la libertad de empresa. Tú eres especialista en agro. ¿Cómo ves esta crisis producto de los huaicos recientes y lluvias? ¿Y crees que esto hubiera sido previsible antes? Más que especialista, soy un apasionado por la agricultura sostenible, la producción amigable y el desarrollo del campo con tecnología y beneficios integrales para todos los actores de la producción. Sabemos que todos necesitamos comer, necesitamos exportar, necesitamos trabajar. La crisis producto de las lluvias y huaicos es temporal y era previsible. Herramientas de diagnósticos hay suficientes. Desde 1965 tenemos estaciones meteorológicas a lo largo de toda la costa peruana, tenemos el servicio NOAA de Estados Unidos con sus boyas sobre el océano, desde Asia hasta las costas peruanas, dividido en niño 1, niño 2, niño 3, niño 4. Tenemos suficiente tiempo para avisorar un fenómeno. La respuesta, si era previsible, es sí. Y lo resumo en 2 palabras: falta de actitud, falta de previsión, de autoridades regionales, distritales, del gobierno, de los equipos diferentes que conforman los ministerios y la administración pública en general. Falta de actitud
y falta de querer hacer las cosas bien hacia el futuro. El fenómeno del niño ya es una realidad. ¿Qué tipo de prevención crees que debería adoptarse? El fenómeno del niño es una realidad, sí, recurrente. Geológicamente hace 40.000 años que viene formando el perfil de la costa peruana. Culturas como la Lima, Ichimay, Moche y Cañete supieron esquivarla y construir sus asentamientos en zonas que hoy en día, después de 500 años, siguen en pie y no se afectan con ninguno de los fenómenos. Utilizaban pirámides, guardaban alimentos y adoraban seguramente a sus dioses. Existen evidencias de eventos catastróficos a lo largo de esta historia y destruyeron poblaciones, sí, pero migraron hacia lugares más seguros y dejaron sus antiguas culturas. Hoy en día, los falsos dioses son los políticos que debemos de abandonar. Nos gobiernan sin sentido común, sin previsión ni un plan estratégico hacia el futuro. Tenemos herramientas suficientes para contrarrestar fenómenos como el que ha ocurrido y viene ocurriendo en estos momentos y que seguro serán más frecuentes debido al calentamiento global. Sabemos lo que puede ocurrir: lluvias torrenciales, inundaciones en el norte, sequía en la Sierra Sur. Todo eso lo conocemos. Empezamos a actuar cuando sucede el evento. Hay lluvias moderadas en la Sierra Central, cuyas consecuencias conocemos muy bien. Huaicos violentos por torreteras, quebradas, cangrejeras, vegas y demás canales secos. ¿Cómo evitar estos desastres? Previniendo y construyendo para evitarlos. Drenajes y canales colmatados a falta de mantenimiento. Riberas sin enrocamiento, invasiones y poblaciones en las franjas marginales que no se respetan y adulteran, puentes mal construidos en zonas mal ubicadas, carreteras que sirven como diques sin pasos para el agua, obras civiles como colegios, hospitales, municipalidades y otras mal construidas o mal ubicadas, inexistencia de sistemas de drenaje, centros poblados, desarrollos urbanos para lucrar en lugares no autorizados. Hay una falta de planificación, un abuso y excesivo lucro. Resolvemos estos problemas cambiando el nombre de las entidades y no cambiando la mentalidad y la forma de actuar. Es momento de tener un cambio estructural en toda nuestra sociedad, en los actores principales, para evitar y ver con visión de futuro un Perú mejor, con bienestar para todos. Tú que has estudiado en Alemania, ¿cuánto de lo que aprendiste en Alemania crees que se debería adoptar en el Perú? Mi ausencia del Perú se debió a una de las tantas crisis socioeconómicas que ha vivido este país, donde hubo migración y abandono y años perdidos para el país por generaciones que se fueron. Pasé 10 años en Alemania y siempre mi deseo fue retornar y apoyar al Perú en lo que pueda. Estudié agricultura tropical y tuve la suerte de retornar y empezar un proyecto en el desierto de Villacurí, Ica, cuando era desierto y no el vergel que produce divisas hoy en día, como lo vemos y sabemos. Perú dispone de muy buenos técnicos, ingenieros agrónomos que han ayudado a sostener y fortalecer el sector agrícola, y con ellos hemos llegado a donde estamos junto a los empresarios agroindustriales que han apostado y siguen apostando por el desarrollo del Perú y han creado este milagro agroindustria peruana que es un vergel de exportaciones. Cuando empecé y regresé en los años 90, el único fertilizante que había en el Perú era la urea, caro y poco disponible. Después se fue aperturando el mercado y gracias a los tratados de libre comercio que se desarrollaron durante todos estos gobiernos, el Perú ha logrado un posicionamiento como nación productora de alimentos, tanto para el mercado local como para el mercado de exportación. Somos primeros exportadores de arándanos, de paltas, de uva, en todas sus variedades, colores y formas.
exportamos quión, café de siempre y hoy en día estamos retomando la producción de algodón que siempre se dio. Últimamente hay exportaciones en pitahayas y en otros productos que tienen muy buen nombre y calidad en el mundo. Nos abastecemos localmente con muchos productos y el Perú no es un país netamente de granos, digamos trigo, produce arroz, pero necesita también de importaciones para cubrir la canasta básica del país. ¿Cuál es la principal motivación para el agro, para los que están en el sector agrícola? Creo que es el libre mercado, la dinámica de precios internacionales y la capacidad de innovación que tenemos. ¿Cuáles son las principales causas para desmotivar y no seguir creciendo? Es la tendencia regulatoria del Estado. Tenemos visiones ambiguas sobre cómo tratar ciertos temas sociales, cuando el Estado fallido es el que no brinda las atenciones de seguro social, por ejemplo, a los trabajadores, la SUNAFIL que fiscaliza a los que no debe fiscalizar, dejando de lado a los infractores, la desatención de la población en términos de salud, educación y vivienda, la fiscalización, como digo, de pocos y la permisibilidad a muchos, así como la desunión de los gremios. Creo que acá hay un fuerte punto que se debe atender, la desunión de los gremios. El gremio agrícola debe ser uno, debe estar unido y no segmentado en las diferentes asociaciones por cultivo como las tenemos hoy, que sin duda han logrado avances, no forman un grupo único de poder contra las medidas que el Estado regulatorio piensa imponer. Donde hay libertad subordinada, hay innovación. Donde hay innovación, hay desarrollo. Y donde hay desarrollo, hay bienestar, calidad de vida y tranquilidad y seguridad para todos. Debemos de seguir apostando por un sistema de mercado libre, por una democracia que permita la opinión y el respeto de la opinión y el desarrollo integral con el bienestar para todos. La situación política internacional es algo complicada. ¿Cómo crees tú que P4 podría ayudar a dar soluciones para el país? El Perú es un pequeño actor dentro del ámbito y contexto actual mundial, que se viene transformando de un sector bipolar a un sector multipolar debido a una estrategia diseñada hace 30 años por un político chino. Estamos tan distraídos con los temas internos locales que no vemos las noticias internacionales y no tenemos tiempo de analizar ni relacionar lo que ocurre en el mundo con lo que ocurre dentro del país. Hoy en día el mundo vive la guerra de Ucrania, una inflación mundial generalizada, una crisis energética y flujos migracionales muy intensos en los diferentes continentes. Algunos provocados por haber quebrado, como ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia ahora, países quebrados donde la gente busca salir y migrar hacia otras naciones. El tema de la migración venezolana en el Perú lo conocemos muy de cerca. Tenemos entonces una crisis moral, de valores, una crisis económica, de personas desamparadas, sin trabajo, descontentas, buscando en algunos casos la libertad, su propia libertad, y en otros casos una mayor seguridad. Con el mundo más digital y más tecnológico, ¿tú crees que se puede ayudar a combatir la corrupción? La principal herramienta del nuevo siglo, indudablemente, es la digitalización. El control de datos y bases de datos, el manejo de la información. Sería un despropósito que el Perú no incursione en dicho proceso. Ya hemos incursionado en diferentes sectores que han asumido
la digitalización y el control como parte de nuestro diario vivir. Transacciones, pagos electrónicos, bases de datos, registros de aportaciones, nacimientos, defunciones, historias clínicas, inventarios, etcétera, etcétera. Cada día somos más actores y dependemos del teléfono para participar de los diferentes eventos de la sociedad. No apostaría por un sistema de elecciones porque pienso que moralmente, no estructuralmente, no estamos preparados para ello. Habría la posibilidad de manipular datos de fraude, que es uno de los fondos y una de las estrategias de los antidemócratas que tratan de gobernar a nuestros diferentes países. Unificar las bases de datos, asociarlas con documento único de identidad sería un objetivo. Las compras del Estado tienen que ser reformuladas, tienen que ser más simples y con un mejor control. Yo no diría solamente que la digitalización de las compras, sino que Contraloría de la República debería tomar un rol más activo, ya que 2% de todo presupuesto de inversiones va hacia ellos. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo realizan el trabajo? ¿Y por qué no realizan el trabajo a fondo como debe ser? La digitalización sería una ayuda, pero si los actores no están predispuestos a hacerlo y actuar de esa manera, ¿de qué nos sirve tener una base de datos que arroja alertas y alarmas cuando el sistema en sí no va a reaccionar ni funcionar? Excelente, ingeniero Axel. Muchas gracias por la entrevista a Gente TV. Y muchas gracias, amigos, por vuestra participación.